Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Ignacio de Loyola, en la primera semana, pues que es una invitación a la meditación sobre el pecado y sobre el encuentro con Cristo, que es misericordia, pone distintas meditaciones o ejercicios, desde los 3 pecados, la consideración de los pecados propios, la meditación sobre el infierno, y pone luego también pues algunas otras meditaciones para que el ejercitante pueda entrar verdaderamente en ese coloquio de misericordia con el Señor. Y por eso pone pues repeticiones, y la tradición ignaciana posterior ha añadido algunas otras meditaciones como la consideración sobre la muerte, y en esa clave me parece que puede ayudar para vivir estos ejercicios espirituales realizar la meditación de la mujer sorprendida en adulterio, un poco en esa perspectiva de repetición, de recoger, que no se trata simplemente pues de volver a hacer los ejercicios que previamente ya se han realizado, sino que se trata pues de volver como a penetrar, a profundizar en eso que San Ignacio busca en esta primera semana, que es el arrepentimiento de los pecados y el encuentro con Cristo Misericordia, para a partir de ahí pues poder realizar la configuración con el Señor. Y por eso, pues yo os invito a contemplar este pasaje tan bonito que se encuentra en San Juan 7, del 53, versículo 53, al capítulo 8, versículo 11. Lo voy a leer para que podamos también pues meditarlo con más detalle, pero desde el principio pues me gustaría contar una anécdota que recuerdo antes de ser sacerdote. Yo creo que quizás ya había entrado al seminario, no estoy muy seguro, pero fui a una misa en la que tocó pues la lectura de este evangelio, y el sacerdote simplemente dijo una frase, pero es una de las homilías más breves y más profundas que he escuchado, porque al acabar el evangelio simplemente dijo: qué impresionante es la misericordia del corazón de Jesús, que incluso sus amigos la conocían y querían usarla contra él. A mí me parece que esa es la perspectiva que nosotros debemos tomar también pues en este rato de meditación, para contemplar esa misericordia del corazón de Jesús. Como sabéis, San Ignacio siempre, cuando invita pues al ejercitante a ir avanzando en las meditaciones, propone pues un esquema, un modo de hacer oración que creo que también nosotros lo debemos recoger. Y por eso, cuando vayamos, después de estos puntos de meditación, vayamos a la capilla a rezar, o ahí donde podáis rezar, pues ya sea en la habitación. San Ignacio en ese sentido tiene bastante flexibilidad. Yo os invito a que comencéis con esa oración preparatoria, que es la oración, una oración acostumbrada que propone San Ignacio, para que toda nuestra alma se disponga a recibir la gracia del Señor. Haz, Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al mayor servicio y alabanza de tu divina majestad. Y luego recordar pues brevemente los puntos de la historia. En este caso es la mujer que, sorprendida en adulterio, es acusada por escribas y fariseos, y cómo el Señor pues en ese diálogo sorprendente con los fariseos y luego con la mujer pues termina mostrando también esa misericordia que era el distintivo de su corazón. Y luego hacer una petición particular, que aquí pues yo os invito a que pidáis, así como en cada oración de la primera semana pues San Ignacio propone una pues muy concreta: vergüenza y confusión, por ejemplo. Yo os invito a que en esta meditación lo que le pidáis al Señor muy de veras sea encontrarse también con ese corazón, con ese sagrado corazón que nos perdona y que nos invita a seguir adelante. Y después de eso también una composición del lugar, que no se trata simplemente pues de sujetar lo que es el entendimiento o la imaginación, sino sobre todo de vivir
la escena desde dentro. Nosotros cuando contemplamos el Evangelio siempre tenemos que evitar tener como esa dispersión o pensar que son historias que nada tienen que ver con nosotros, y San Ignacio, pues con profunda intuición espiritual, pues nos dice: hagamos esa composición como si presente me hallase, ¿no? Y aquí pues vamos también a ese lugar pues de Tierra Santa donde tiene el encuentro, y vamos también viviendo pues la escena para identificarnos también con la mujer. Leo el texto de la traducción pues del Padre Iglesias, que es muy adecuada, y después de eso pues vamos a ir haciendo algún pues comentario que os pueda servir para rezar. Dice el Evangelio de San Juan: al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo iba a él, y después de sentarse los instruía. Por su parte, los escribas y los fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a este tipo de mujeres. Así que tú, ¿qué dices? Eso lo decían tentándolo para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia abajo, escribía en el suelo con el dedo. Y como ellos seguían preguntándole, se incorporó y les dijo: el que de vosotros sea inocente, empiece a apedrearla. Y agachándose de nuevo, seguía escribiendo en el suelo. Por su parte ellos, al oírlo, iban saliendo uno tras otro, empezando por los más ancianos, de modo que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús, incorporándose, le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Anda, y a partir de ahora ya no peques más. Pues es un texto, como veis, sorprendente, muy profundo, también misterioso, y en lo que vamos a contemplar en esta escena vamos a hacer como dos momentos. Por eso, ya digo, para vivirlo en profundidad, nosotros tenemos que entrar ahí en la escena. Ojalá que nosotros nos identifiquemos con esta mujer pecadora que se encuentra condenada por los hombres, y además, atención, porque se encuentra condenada por los hombres con justa razón, no para ser lapidada, pero sí para recibir un castigo por una injusticia y un pecado grave que había cometido. Y nosotros tenemos que ser como esa mujer, es decir, ser conscientes de que hemos pecado, de que nos hemos apartado del Señor, de que mereceríamos un castigo, y en ese momento, cuando parece que se va a aplicar rígidamente la justicia contra nosotros, entonces nos encontramos con Jesús, ¿no? Y creo que también puede ser bonito pensar no solo el encuentro con Jesús que ahora podemos tener, sino pensemos también pues esos encuentros con Jesús que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, ya digo, pues siendo como la mujer, nos encontramos con Jesús, y a ver qué significa ese encuentro con Él para tener ese diálogo profundo de misericordia. Y entonces vamos a ese primer momento, que es el diálogo de Jesús con los fariseos. Es curioso porque los fariseos, los escribas y los fariseos, con astucia quieren tenderle a Jesús una trampa, pues quieren poner la misericordia de Jesús contra él mismo. Ya sabéis que pues el Señor predicaba esta buena noticia, estas palabras nuevas que traían el perdón de los pecados, y esa misericordia de su corazón era algo universalmente reconocido, podríamos decirlo de esa manera. Es decir, la gente que lo veía pues descubría ese corazón tierno, dispuesto al perdón. Y lo que es sorprendente, y esto ya nos tiene que llamar un poco la atención, es que los fariseos quieren usar esa misericordia contra él mismo. Porque, ¿cuál es la situación? Si Jesús, haciendo gala de su misericordia, perdona a la mujer adúltera, que es verdaderamente pecadora, y no es simplemente
como dice el Evangelio, una mujer de mala fama, sino que dicen que ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Es decir, la han descubierto en el mismo acto de pecado. Es decir, es patente, pues su crimen, su injusticia, y entonces si Jesús perdona a la mujer adúltera, va contra la ley de Moisés, porque la ley de Moisés estableció un código de conducta, de castigos para los pecados, pues muy claro, y si una mujer era adúltera, debía recibir el castigo. Entonces, si el Señor perdona, va contra la ley de Dios, dada pues al pueblo de Israel en el Sinaí por medio de Moisés. Pero claro, si por otra parte el Señor condena a esta mujer adúltera aplicando la ley, entonces la misericordia que predicaba era falsa y por tanto su mensaje del amor divino quedaría totalmente desacreditado. Entonces, fijaros esa trampa que le ponen los escribas y fariseos al Señor, y en este punto ya nos podemos detener algún momento, contemplar cuán bueno es el corazón de Jesús, ¿no? Pensad un momento que si hasta los enemigos de Cristo reconocían su misericordia, ¿cómo nosotros vamos alguna vez a poder dudar de ella? Por eso que se nos grabe profundamente en el alma. Jesús quiere mi salvación más de lo que yo mismo la quiero. Es decir, Jesús es el Dios bueno que quiere que nosotros podamos entrar pues en su intimidad y podamos vivir eternamente con Él en el paraíso. Y por eso, ya digo, aquí en este punto nos podemos sorprender de cuánta tendría que ser esa misericordia del Señor que hasta sus enemigos la querían usar contra Él. Y por tanto, si sus enemigos la reconocían, ¿cómo nosotros vamos a dudar de ella? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues le han acusado, o sea, han acusado a la mujer, le han querido poner pues esta trampa, y el Señor, sin embargo, calla y se pone a escribir en el suelo. También es algún momento pues muy sorprendente porque la situación es grave, pero nuestro Señor se toma su tiempo. Probablemente está muy dolido por la dureza de sus corazones, ¿no? Pero pensad un momento que la situación es de una muchedumbre de hombres indignados que quieren apedrear a una mujer que ha sido que ha sido sorprendida en un grave delito, y sin embargo el Señor, ¿qué es lo que hace? Pues se pone a escribir en el suelo y calla, ¿no? Es simpático también porque uno puede pensar qué escribiría en el suelo, ¿no? Es un misterio y no vale la pena detenerse en intentar adivinarlo, pero bueno, pues también es bonito pensar esa humanidad de nuestro Señor, cosas concretas, intentar estar presente en la escena con todo lo que eso significa, ¿no? Y el Señor calla y los fariseos siguen insistiendo y le siguen presionando para que se decante, por decirlo así, a favor o del castigo o de la misericordia. Y entonces el Señor se levanta y ante la insistencia da esta respuesta que ha pasado a formar parte casi pues de lo que es la sabiduría popular, y dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esto es una palabra muy sorprendente y muy fuerte, porque lo que está diciendo es que, bueno, pues si es que hay que castigarla, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mujer, lo que está diciendo el Señor, es que la mujer que acusaban era realmente culpable, pero lo que el Señor está manifestando es que aquellos que la acusaban también eran culpables, también ellos eran reos de castigo. Y por eso este primer momento de la escena se puede llamar como la respuesta de justicia. Es decir, el Señor, por decirlo así, toma lo que es la acusación de los fariseos y entonces
manifiesta hasta dónde puede llegar. Si es que la mujer es culpable, la mujer merece castigo. Pero si es que alguien va a ejercer el castigo, atención, porque aquellos que ejerzan el castigo también pueden ser culpables, quizás no del mismo pecado, pero de otros que merezcan también pues una pena justa. Y por eso el Señor, cuando dice quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, fijaros, es que es muy tremenda la respuesta, porque está reconociendo que la mujer es culpable, pero les está preguntando también a ellos, a los escribas y fariseos, cuál es su situación. Y lo que ellos comprenden es que ellos también son culpables. Y lo que es sorprendente es que en este diálogo, cuando el Señor dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, el Señor que está libre de pecado no arroja ninguna. Y el Señor tampoco condena ni a la mujer que era culpable, ni a los escribas y fariseos que también lo eran. Por eso, en esta respuesta, lo que hace el Señor es simplemente manifestar que ellos también son pecadores. No son mejores que la mujer sorprendida en adulterio, aunque quizás sus pecados sean de otro tipo. Y por eso cuando da esta respuesta, confunde a los acusadores en su acusación. Jesús da una respuesta de justicia. Es verdad, el pecado merece su castigo, pero si todos son pecadores, ¿quién puede administrar la justicia? Si la condición de la mujer es la condición de todos, entonces, ¿por qué querríamos nosotros que otro recibiera el castigo cuando también nosotros lo vamos a recibir? Por eso os decía al principio que cuando hagamos esta meditación nos identifiquemos con la mujer pecadora, porque esa identificación no es una ficción piadosa, no es simplemente, bueno, pues para que la meditación resulte bien, pues voy a ponerme en ese caso concreto, sino que la identificación con la mujer pecadora es una profunda realidad en nuestra vida. El Señor nos ha perdonado y todos nosotros somos pecadores. Como mínimo, pues el pecado original. Y luego, pues durante la primera semana uno también va recorriendo todo lo que son los pecados propios y uno se va dando cuenta de que efectivamente, pues el pecado ha estado presente en nuestra vida. Y sin embargo, el Señor perdona, ¿no? Y cuando el Señor dice, si el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, aquí se produce también una reacción muy sorprendente, porque pensemos un momento, el Señor confunde a los escribas y fariseos y les manifiesta que ellos también son pecadores. ¿Y cuál es la respuesta de los fariseos? Es decir, ¿cómo reaccionan a esa palabra del Señor? Dice el Evangelio que uno a uno, poco a poco, todos se van yendo, comenzando por los más ancianos. Y esto es algo que a mí me produce mucha sorpresa porque ellos reconocen su pecado, pero atención, porque ellos no perdonan. Reconocen que la misma justicia que quieren aplicar sobre la adúltera puede caer sobre ellos, pero en lugar de acogerse a la misericordia del Señor, porque habían ido a Jesús, porque habían reconocido su misericordia, en lugar de quedarse delante suyo y esperar el perdón, lo que hacen es huir de él. No se atreven a ofrecer su pecado a Dios. Y esto es algo que, pues, desgarra interiormente. Yo me imagino que el Señor sufriría profundamente al ver esta reacción porque todos los escribas y fariseos que estaban en la escena fueron al Señor porque reconocieron su misericordia y sin embargo cuando se dan cuenta
de que ellos también son objeto de misericordia, porque ellos también son pecadores, en lugar de, pues, presentarse a Dios y decirle, Señor, perdóname, Jesús, ten misericordia de mí, lo que hacen es, poco a poco, uno a uno, todos se van yendo. Y esto, ya digo, es algo que, bueno, pues nos puede sorprender en los escribas y fariseos, pero también nosotros podemos pensar que en algunas ocasiones hemos actuado de la misma manera. Nosotros muchas veces ofendemos a Dios. Ya digo, en la primera semana uno contempla la propia vida y se da cuenta de las infidelidades ante ese don absoluto del amor divino. Y entonces la pregunta es, ¿nosotros somos como los fariseos o como Adán, que se ocultan y se apartan de Dios por no presentarle su pecado? ¿O somos como la mujer adúltera, que nos quedamos a los pies del Señor para que Él pronuncie la sentencia de misericordia? Qué astuto es el demonio, que nos quiere impedir que presentemos al médico nuestra herida, como si Él nos rechazara porque estamos enfermos. Y esto es lo que los fariseos y escribas no comprendieron. Ellos se reconocieron pecadores, pero fueron incapaces de presentarle su miseria, su pecado, su enfermedad al médico divino. Hay una anécdota pues muy bonita de San Jerónimo que cuentan que, pues la anécdota cuenta, San Jerónimo es un santo pues de los primeros siglos de la Iglesia, siglo IV, V, y entonces San Jerónimo pues fue un gran estudioso de la Sagrada Escritura, fue el que tradujo pues al latín la versión pues griega del Antiguo Testamento, del Nuevo, es decir, fue verdaderamente pues un hombre muy admirable, muy penitente, se fue a vivir a Belén, pues a las cuevas para estar cerca pues de ese misterio de Navidad. Y entonces cuenta la anécdota que en un momento se le apareció el Señor pues a San Jerónimo y le preguntó, Jerónimo, ¿qué me ofreces? Y entonces Jerónimo, pues con mucha generosidad y con un deseo pues de realmente, bueno, pues darle al Señor lo que tenía, le dice, Señor, pues te ofrezco estas traducciones que he hecho, el trabajo de mi vida, a lo que he dedicado pues mis mejores años, todo esto, Señor, es para ti. Y el Señor pues le dice, muy bien, Jerónimo, gracias por tu oferta, pero ¿qué más me das? Y entonces Jerónimo pues dice, bueno, pues Señor, mira, yo me he venido a vivir a estas cuevas de Belén, estoy realizando pues mucha penitencia, pues te ofrezco también todos los sufrimientos de mi vida, te ofrezco pues estas penalidades, los ayunos, todos los sufrimientos, todo esto, Señor, para ti. Muy bien, Jerónimo, te acepto pues las penitencias, pero ¿qué más me das, no? Y entonces Jerónimo pues empezó a decir, bueno, pues te ofrezco las pocas riquezas que tengo, la verdad es que es muy poco, pero bueno, los bienes que tenga también te los ofrezco. Muy bien, Jerónimo, pero ¿qué más me das? Entonces, así fue continuando el diálogo durante un momento, durante un tiempo, y en un momento, pues Jerónimo le dijo, mira, señor, es que te lo he ofrecido todo, ya no sé qué más ofrecerte. Y entonces el Señor, pues con ternura le dice, mira, Jerónimo, ya me has ofrecido todo y por todo eso te lo agradezco, pero ahora ofréceme también tu pobreza y tu pecado para que yo la pueda llenar de mi misericordia. Bueno, pues y esa es la actitud en el fondo que nosotros debemos tener. Como Jerónimo, como la mujer adúltera, nosotros debemos, pues sencillamente, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra enfermedad y presentársela al Señor. Y por eso, después de este diálogo o después de esta respuesta de justicia, viene lo que es el punto central de este Evangelio, que es la respuesta de misericordia. Llegamos a ese segundo momento y es lo que da sentido a todo el pasaje y lo que nos puede hacer mucho bien aplicárnoslo a nosotros mismos. Si os fijáis, el Señor habla dos veces en este pasaje. La primera con los fariseos y les muestra cuál es la exigencia de la justicia
y cómo todos están prisioneros de ella. Ante un pecado, ante un mal, hay una respuesta o castigo proporcionado. Y esa es la primera palabra que el Señor da a los fariseos y que les confunde en su acusación, pero no es la única palabra de este Evangelio. Porque cuando los fariseos y los escribas se van, la mujer permanece ahí a los pies de Jesús y entonces viene esta segunda palabra, este segundo diálogo que tiene con la mujer adúltera para aplicar misericordia. Pensad un momento que, según lo que él mismo había dicho, él era el único que podía condenar legítimamente a esa mujer, pero en cambio fue el único que la perdonó. Pensad nuevamente en la escena. Todos acusando a la mujer, el Señor dice: el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Todos se van, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que queda la mujer, Jesús, los apóstoles probablemente contemplando sorprendidos, y Jesús era el único que podía condenar y arrojar piedras sobre la mujer. Y curiosamente fue el único que no la condenó, fue el único que la perdonó. Los otros, que también eran solidarios en el pecado, no fueron capaces de aplicar misericordia. Y sin embargo el Señor, que nunca pecó, porque fue en todo semejante a los hombres, menos en el pecado, el hombre que nunca pecó, sin embargo, fue el que la pudo perdonar. Y esto es sorprendente porque uno podría decir, claro, es el que tiene como título para aplicar justicia y sin embargo es el que aplica misericordia. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor al que queremos servir. Y el Señor no solo la libró de la pena temporal, querían apedrearla, es decir, matarla, pues arrojándole piedras, sino lo que es más admirable todavía es que el Señor la libró de las penas eternas. Hizo mucho más de lo que jamás podría haber imaginado ningún hombre. Y esa es la misericordia del corazón de Jesús. Siempre va más allá de lo que nuestra mente puede soñar. Y por eso perdona a esta mujer, la libra de lo que es el castigo en esta tierra, pero lo que es más sorprendente es que la libra también del castigo eterno. Y por eso le dice: ninguno te ha condenado, yo tampoco te condeno. Y debemos meditar y detenernos en aquellas últimas palabras que dirigió el Señor a aquella mujer. Anda y no peques más. Nosotros hemos sido introducidos en la vida de Dios, en la misma vida de Dios. Y desde ahí debemos vivir, ahí debemos respirar, ahí es donde debemos permanecer. Todo debemos hacer para conservar este don que el corazón de Jesús nos ha dado. Él nos ha perdonado, Él nos ha introducido en su intimidad y por eso el Señor dice: anda y no peques más. Él es verdaderamente el médico divino que se acerca a nuestra enfermedad para curarla y podamos vivir sanos. No es para, por decirlo así, no es para que hacer pues vista gorda frente a la enfermedad, sino que es para curar la enfermedad. El Señor con el pecado pues no tiene ningún tipo de misericordia, porque la misericordia la tiene con el pecador. El Señor quiere desterrar el pecado de nuestra vida y se da cuenta, porque es Dios, que el mejor modo de hacerlo no es aplicando el castigo, sino la misericordia, que es ese perdón gratuito que Él nos entrega completamente para que nosotros con agradecimiento podamos vivir junto a Él. Y por eso, pues para acabar, como siempre, hablemos con Jesús presente, con Nuestra Señora, con los santos, que todo coopere para que más íntimamente vivamos en unión con el corazón de nuestro Dios. Que esta meditación pues nos ayude a tener estos coloquios de misericordia con Cristo delante puesto en cruz,
y caigamos en la cuenta de ese amor gratuito e infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga y os dé la gracia de poder vivir siempre junto a su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor. Le pedimos, como nos enseña San Ignacio, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas a su mayor servicio y alabanza. Que busquemos a Dios, que busquemos su voluntad, que busquemos ordenar nuestra vida, que nuestra Madre, y le pedimos esa gracia, interceda por nosotros para sacar fruto, el mayor fruto posible en esta meditación de la misericordia de Dios. También le pedimos a San Ignacio su intercesión. Vamos a meditar hoy sobre la misericordia, como decíamos, ese gran atributo de Dios. Como dirá Santo Tomás, lo más propio de Dios es ser misericordioso y es donde más muestra su omnipotencia. Podemos imaginarnos a Jesús cargando con la oveja perdida, el Padre abrazando a su Hijo pródigo, o también la escena que vamos propiamente a meditar más de cerca, la pecadora a los pies de Jesús, la misericordia del Señor, su sabiduría, en esa situación en que lo ponen para poder recriminarle alguna cosa. Y le pedimos al Señor la gracia de poder conocer su misericordia, la gracia de profundizar en ese amor del corazón de Jesús. Cuánto necesitamos de conocer bien cuánto nos ama el Señor. Cuánto nos ama ese sagrado corazón. Y vamos entonces a la meditación. Recordemos entonces lo que nos trae el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 2 al 11. Los escribas y los fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio.
como nos invitaba el Padre Lucas, podemos entender que nosotros ocupamos también ese lugar. No veamos tanto la situación, la imagen, el episodio como algo externo. Nosotros somos pecadores. Y el demonio es el acusador. Así se lo llama. Es uno de sus nombres en la Escritura. Por eso, no pocas veces Él se pone del lado del juez. Es decir, nos acusa y nos condena. Se hace pasar por nuestra conciencia y con pensamientos que parecen santos nos hace enfrentar ante un Dios que es el mismo, porque se hace pasar por tal y socapa de mostrarnos nuestros pecados y cuán malos somos, e engañándonos, porque algo de verdad hay ahí, terminamos perdiendo la paz, dudando de la misericordia del Señor, poniendo en nuestros pecados una maldad que no existe, porque no hay maldad que no pueda ser perdonada por Dios. Como dice Santo Tomás, una sola gota de la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados de toda la humanidad. Por eso, sintiéndonos acusados y siendo los efectos de esa acusación la falta de paz, la turbación, ese tristar, ese morder, como dice San Ignacio, tengamos por seguro que ese no es Dios. Y que si hay algo de nuestra conciencia allí, es una conciencia o que está siendo influida y movida por el demonio, seducida, tentada, o quizás una conciencia escrupulosa o errada. Por eso busquemos ponernos delante de Jesús, del verdadero Jesús, del verdadero Dios hecho hombre. Y sí, pecadores como somos, como la pecadora del Evangelio, como el publicano en el templo. Y escuchemos esas palabras del Señor que dijo a la pecadora, que también nos la dice a nosotros. Tampoco yo te condeno.
el Señor no nos condena. El Señor nos perdona y nos perdona todo. Lo único que hace falta es nuestro arrepentimiento. Sentido más o menos, pero sobre todo desde mi voluntad, desde lo racional, desde aquello que puedo manejar con mi libertad y la gracia de Dios, por supuesto. El arrepentimiento es no querer haber pecado y no querer pecar más. Por eso, tratando de ponernos en la escena, tratando de imaginarnos ante Dios, ante Jesús nuestro Señor, tratemos de reconocer cuánto hay de misericordia y cuánto de perdón para mis pecados, los míos en particular. Cuánto de infinito hay, cuánto supera el amor de Jesús nuestro pecado. Quizás hemos logrado ya de esperarse que sea así, tener una idea más clara del pecado, de su maldad. Pero eso no quita en absoluto que la misericordia de Dios lo supere. ¿Y cuánto? No dudemos de la bondad de Dios, no dudemos de su misericordia. El primero que dudó de la misericordia de Dios fue Caín. Y un muy buen comentador de la Sagrada Escritura de la Antigüedad, Schio, refiere que ese pecado de desconfiar de la misericordia de Dios fue mucho mayor que el mismo fratricidio que había cometido. Cuánto que aprender en ese sentido. Cuán por encima de nuestras pobres ideas se encuentra la infinita misericordia de Dios. Cuánta luz debemos suplicar al Señor para poder entender, y cuánta fuerza de la voluntad para poder vivir en esa confianza absoluta de su infinita misericordia. Como decía Santa Faustina Kowalska, todo empieza en tu misericordia, Señor, y en tu misericordia termina.
Volvamos entonces a ese momento ante el Señor. En cuanto podamos, tratemos de imaginar esa mirada. No es la mirada simplemente de un hombre bueno, ni siquiera del más bueno de todos los hombres, ni siquiera de un hombre que pudiera aunar en sí la bondad de todos los hombres de todos los tiempos. Es la mirada de Dios que se hizo hombre para mirarnos con ojos humanos, para que en cuanto es posible expresar su infinito amor de modo humano, pudiese hacerlo. Pidamos al Señor esa mirada. Pidamos al Señor que pose sus ojos de misericordia sobre nosotros, porque sabemos que una mirada de misericordia puede cambiar nuestra vida. Sabemos que una mirada, incluso sin palabras, y sobre todo del Verbo hecho carne, puede curar todas nuestras heridas, puede convencernos realmente de que somos perdonados, verdaderamente perdonados, de que no hay condena de parte del Señor para con nosotros. Porque no tiene la Escritura, no tiene Dios forma de expresarnos esto, en cuanto que siempre se queda corto porque nuestro entendimiento es limitado. Entonces nos habla de que así como dista el cielo de la tierra, así aleja de él nuestros pecados, aleja de nosotros nuestros pecados. Así también como dista oriente y occidente. También nos habla de que los arroja al fondo del mar. Nos muestra Jesús que el Padre de la parábola del Hijo propio ni siquiera le permite terminar de hablar a su Hijo. Así es Dios, y mucho más, y muchísimo más, e infinitamente más. Por eso, todo esfuerzo que hagamos en pensar, meditar, pedir a Dios luz para ello, en orden de conocer más la infinita misericordia de Dios, sobre todo la expresada en Cristo, en cuanto que, como decía el Papa Benedicto XVI, el Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Todo lo que hagamos para ello tiene una importancia trascendental en nuestra vida.
porque de entender o no entender la misericordia de Dios dependen demasiadas cosas. Porque si no nos sabemos perdonados, tampoco nos sabemos amados. Y si no nos sabemos amados, tampoco podremos amar. Porque como dirá Santo Tomás, nada mueve tanto al amor que el hecho de saberse amado. Señor Jesús, sabemos que somos pecadores y muy pecadores. Sabemos que por nuestros pecados no merecemos, como la pecadora del Evangelio, ser apedreados, sino que merecemos la misma condenación, porque hemos elegido al pecar gravemente estar apartados de ti. Pero así todo, Señor Jesús, confiando en tu misericordia, en tu infinita misericordia, que sabemos que es mucho mayor de lo que podemos pensar, imaginar. Confiando en ella, venimos a tu presencia, contritos y humillados, y repetimos como el publicano en el templo: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y no solo, Señor, te pedimos la gracia del perdón, que no nos la negarás. Y si no nos hemos confesado, nos ayudarás a hacerlo. Sino también, y sin ningún mérito nuestro, sino por tu bondadosa misericordia, te pedimos también la gracia de sabernos perdonados, la gracia de sentir, ese sentir profundo, ese sentir que llega al alma, esa convicción interior que se desborda en los afectos. Sentir, Señor, que nos perdonas y que además sigues llamándonos a la santidad. Es decir, que también a nosotros, como a la pecadora del Evangelio, nos dices: vete y no peques más.
que es lo mismo que decir, vete y sé perfecto como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y que podamos entonces convencernos de que así como la pecadora del Evangelio vivió vida penitente y la llamamos ahora Santa María Magdalena, así también nosotros, más allá de cualquier pecado que hayamos cometido, confiando en tu misericordia que nos perdona y nos llama una y otra vez a la santidad, podamos perseverar en tu divino servicio. En todo amar y servir. Y que los pecados, los muchos pecados que hemos cometido, no solamente sean un obstáculo superado por tu misericordia, sino que justamente por esa infinita misericordia y por aquella sabiduría y poder también infinitos, podamos transformar, puedas tú transformar en nosotros esos mismos pecados en causa, en motivo de mayor santidad, de mayor humildad, de mayor convicción de no volver atrás, de no volver a cometerlos, de mayor búsqueda de que otros tampoco los cometan. Todo coopera para bien de los que aman a Dios. Y digamos también con San Agustín que para aquellos que se arrepienten y se humillan, también los pecados cooperan para bien. Madre nuestra Santísima, que al pie de la cruz pudiste, como ninguna otra criatura, percibir las profundidades de la maldad humana, de nuestra maldad, pero juntamente con esto contemplaste el corazón abierto de tu Hijo, fuente inagotable de infinita misericordia, y que junto a ese corazón fue traspasado también el tuyo. Madre de misericordia, te pedimos la gracia de una verdadera penitencia de nuestros pecados y de una confianza ilimitada en la infinita misericordia de tu Hijo y en tu omnipotente intercesión ante Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Material extra de los ejercicios espirituales con textos de Santa Teresa. Hagamos propósito de tratar cada día más a quien tanto amamos y nos ama. Quizás en estos ejercicios estemos consiguiendo poner ante nosotros con más claridad que antes la figura del Señor, ver cuánto ha hecho Él por cada uno de nosotros y que pocas veces hemos correspondido como esperaba de nosotros. Es necesario que en nuestras vidas, con los ejercicios, suceda algo semejante a lo que tantas veces hemos podido comprobar en los jóvenes enamorados, el cambio que ocurre en ellos. Ya no piensan en otra cosa, se transforman y con mucha luz comienzan a ver todo bueno en la persona que les ha enamorado. Esto es lo que debe sucedernos a nosotros con relación a Jesucristo. Es una persona capaz de enamorar nuestro corazón, no tengamos miedo de decirlo. Con facilidad nos enamoramos de personas o de cosas que se nos pueden cruzar de una u otra forma en nuestra vida. La persona es capaz de enamorarse y también podemos y debemos enamorarnos de Jesucristo. Santa Maravillas de Jesús está enamorada del Señor y así lo decía. No sabe que me enamoré del Hijo de María y cada día, cada segundo me gusta más, le quiero más y más y más. Enamorarse significa que esa persona se constituye en el centro de mi vida y que todo lo que hago gira en torno a ella. Si nos enamoramos de Jesucristo, cambiaremos. Nos dice la Santa: puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con Él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con Él en sus contentos. Es excelente manera de aprovechar y muy en breve. Y quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella, y de veras cobrare amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado. Si nos enamoramos de Jesucristo, cambiaremos del todo, será quien más nos interese. Mirando a su alrededor, no vieron a nadie más, sino solo a Jesús con ellos. Santa Teresa, cuando se enamoró del Señor, ya no encontraba a nadie comparable con Él. Después que vi la gran hermosura del Señor, no veía a nadie que en su comparación me pareciese bien ni me ocupase, que, con poner un poco los ojos de la consideración en la imagen que tengo en mi alma, que después acá todo lo que veo me parece hace asco, en comparación de las excelencias y gracias que en este Señor veía. Merece la pena conocerlo, enamorarnos de Él, para que ya nadie se cruce en nuestro camino y nos distraiga, porque solo Dios basta. Él es quien más nos quiere y debe ser correspondido. Al final del camino compareceremos ante Él. Sabemos por la fe que después de la muerte hay un juicio para dar cuentas a Dios. Pero la Santa nos llena de consuelo. Será gran cosa a la hora de la muerte ver que vamos a ser juzgados de quien habemos amado sobre todas las cosas. Seguros podremos ir con el pleito de nuestras deudas. No será ir a tierra extraña, sino propia, pues es la de quien tanto amamos y nos ama. Acordaos, hijas mías, aquí de la ganancia que trae este amor consigo y de la pérdida no le tener. Qué fácil resulta presentarse a un examen cuando nos examina alguien de confianza, un amigo, en este caso el mejor de ellos. Debemos empezar desde ahora mismo a prepararnos. Contaba Benedicto XVI en las catequesis de los santos: la vida y la enseñanza de Santo Tomás de Aquino
se podría resumir en un episodio recogido por los antiguos biógrafos. Mientras el santo, como era su costumbre, estaba en oración ante el crucifijo, por la mañana, temprano en la capilla de San Nicolás en Nápoles, el sacristán de la iglesia sintió desarrollarse un diálogo. Tomás, preocupado, preguntaba si cuanto había escrito sobre los misterios de la fe cristiana era correcto. Y el crucifijo respondió: «Tú has hablado bien de mí, Tomás. ¿Cuál será tu recompensa?». Y la respuesta que Tomás dio es la que también nosotros, amigos y discípulos de Jesús, quisiéramos decir siempre: «Nada más que a ti, Señor». ¡Qué expresión tan maravillosa! No le hagamos esperar, como dice la santa. ¿Hasta cuándo seréis duros de corazón y le tendréis para ser contra este mansísimo Jesús? ¿Qué es esto? ¿Por ventura permanecerá vuestra maldad contra él? No, que se acaba la vida del hombre como la flor del heno y ha de venir el Hijo de la Virgen a dar aquella terrible sentencia. Oh poderoso Dios mío, pues, aunque no queramos, nos habéis de juzgar. ¿Por qué no miramos lo que nos importa teneros contento para aquella hora? Mas, ¿quién no querrá juez tan justo? El deseo ardiente de Santa Teresa es que nosotros la queramos imitar. Juntos andemos, Señor, por donde fuereis tengo de ir, por donde pasareis tengo de pasar. Vivamos para el Señor. Resuenan con fuerza sus palabras en sus meditaciones de los cantares. ¿O quién pudiera dar a entender la ganancia que hay en arrojarnos a los brazos de este Señor nuestro y hacer un concierto con su majestad? Que mire yo a mi amado y mi amado a mí, y que Él mire por mis cosas y yo por las suyas. Ave María y adelante.